El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Gabriel García Márquez, un hombre que abarca todo un mundo, un universo, Macondo, y que proyecta un continente, Latinoamérica, aquella que rescató del olvido con su literatura fantástica y que hoy busca una segunda oportunidad sobre la Tierra. ¿Cómo ha influido el recién fallecido Nobel de Literatura en el arte y la creación de América Latina? ¿Tiene su realismo mágico el verdadero origen en la pintura? Para dialogar sobre estos temas, hoy tenemos la presencia de tres consagrados artistas en el mundo, que inspiran su obra en el realismo mágico. El primero de ellos, el joven maestro Alex Astoque, pintor surrealista reconocido en Europa y maestro en artes visuales. Bienvenido, Alex Astoque, a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y a la vida por permitirme estar aquí presente. Antes de definir una escuela literaria, la expresión realismo mágico fue acuñada en 1925 por el crítico alemán Franz Roh para describir una pintura que mostraba una realidad alterada. ¿Eso es cierto? Sí, así fue. El término llegó por medio de una expresión pictórica, por medio de una realidad alterada que se manifestó pictóricamente en ese artefacto, por llamarlo así. Su obra, Maestro Astoque, la califican los críticos como surrealismo contemporáneo. ¿Está influenciada de alguna manera en la obra literaria y artística de Gabriel García Márquez? Digamos, más que surrealismo contemporáneo, está encajada en el arte visionario. Y sí, claramente está inspirada, y gran parte de mi obra ha sido totalmente 100% inspirada en la vida y obra de nuestro gran maestro. ¿Qué lo ha traído de la vida de García Márquez? Su misma vida, ¿no? Su transparencia, el ser que uno veía en él, eso me ha inspirado, el ser verdadero, el ser consecuente con sus acciones, ser consecuente con su ideal, con su forma de pensar, ¿no? Materializar estas obras de una forma tan centrada y tan transparentemente posible. Eso me ha inspirado tremendamente para seguir con su legado desde lo pictórico. Usted es sin duda un admirador y un lector de García Márquez. ¿Cuál de las obras de García Márquez lo conmovió más? Pues desde niño siempre me tocó Crónicas de una muerte anunciada. Ser lector de niño de esta obra en mi infancia me marcó tremendamente. Después, cuando la materializaron cinematográficamente, ese audiovisual me marcó la vida, ¿no? Ver esta gran dirección de arte con esos personajes, todo el tema de la iluminación, del sonido, toda esa historia, como lo sumerge a uno en esa gran historia, me marcó profundamente desde la infancia. Bueno, usted es muy joven y ya ha triunfado en Europa, en esa Europa en la cual también vivió García Márquez, tal vez sus épocas más difíciles. Allí ya usted es reconocido. ¿Cómo perciben a García Márquez, que no es nuestro máximo referente cultural en París, en Barcelona, en Europa en general? Claro, no, pues Gabo es definitivamente un embajador del arte latinoamericano, del arte ante el mundo, ¿no? Un embajador universal de las artes latinoamericanas, de América. Pues claro, un respeto inmenso, contundente. Grandes pintores del mundo pues se han inspirado en su obra y ha contribuido mucho, no solamente a la corriente del realismo mágico, sino a otras corrientes que van paralelas a esta misma corriente, como el arte fantástico, el arte visionario y otras que se desprenden de ellas. Háblenos de ese arte visionario y de ese surrealismo contemporáneo en el cual lo clasifican a usted
como uno de sus máximos exponentes actuales? El arte visionario, bueno, a mí llegó por visiones que se manifestaron a través del uso de enteógenos o de preparados vegetales que encontré aquí recorriendo las Amazonas, ¿no? Especialmente en el Putumayo, específicamente el enteógeno de la ayahuasca. A través de estos rituales llegaron las visiones a mí y después me di cuenta que podía activar esas visiones también sin necesidad de usar la planta, ¿no? Por medio de la danza, por medio de la pintura, por medio de la escultura, por medio del hacer del oficio artístico, ¿no? Por medio de la producción artística, por medio del uso de la respiración, de la meditación, del yoga. Me di cuenta que todas estas visiones siempre han estado ahí presentes y que hay forma de traerlas y de materializarlas, ¿no? Digamos que ya esa es la tarea, la labor, materializar estas visiones. Usted rescata entonces en su obra nuestra esencia indígena. Claro, sí. Como estudiante siempre sentí una preocupación de que todos, me incluyo ahí, tendíamos a copiar al artista norteamericano, el artista europeo, el asiático. Entonces yo dije, no, tengo que buscar la esencia de las artes latinoamericanas. Fue cuando me sumergí profundamente en investigar sobre las comunidades indígenas, pues de nuestro territorio nacional, sobre el conocimiento milenario y ancestral, ¿no? En torno a las plantas sagradas, a los rituales, a toda esa parte que ha sido transmitida a través de generaciones, ¿no? De taita a hijo, de mamo a hijo, ¿no? Entonces empecé a investigar, me sumergí profundamente en esta investigación, viajé por Latinoamérica sumergiéndome en diferentes rituales, ¿no? Como el Santo Daime, que es el mismo ayahuasca, el peyote, el yopo y diferentes prácticas y rituales milenarias, ¿no? ¿Cuál fue el camino para llegar a la cumbre en el arte? ¿Cuáles son sus maestros? ¿Cuál es su formación artística? Pues digamos a una cumbre no siento que he llegado, porque este camino del arte es eterno. Y pues tengo toda una vida por delante, ¿no? Si me la presta el universo. Pero he llegado, sí, a cosas grandes, ¿no? Digamos que esta visión y esta raíz latinoamericana me ha llevado a exhibir la obra en diferentes lugares y espacios del mundo, ¿no? En Europa, en Norteamérica, en diferentes ciudades y países, en grandes museos. Y uno de estos momentos, digamos, cumbre, que podría comentarles la invitación del profesor Ernst Fuchs, que me hizo a colaborar y a pintar con él, ¿no? A ser su asistente y a pintar con él, ¿no? Uno de los precursores en la pintura del realismo mágico, ¿no? O del arte fantástico, ¿no? Muy amigo de personajes como Salvador Dalí, Robert Venosa, Arno Breker, bueno, de todos ellos. ¿Usted tiene su estudio en Colombia y vive alternativamente en Colombia y en Europa? Sí, los últimos años, claro, me ha tocado repartir el tiempo entre Colombia y Europa, pero me amaño mucho pintando acá, en esta gran cordillera de los Andes, porque la inspiración que hay acá, ¿no? El calor humano. Entonces, pues sí, tengo mi estudio base acá en Bogotá y en el sector de La Calera. Bueno, el deceso reciente de García Márquez lo ha conturbado de tal manera como para generar nuevas obras artísticas. Claro, no, pues una inspiración tremenda, inmensa, eterna, grande, porque el maestro realmente, si tuviera que hacer un paralelo, una comparación, él ha sido tan grande como un mismo Rubens o Velázquez o Caravaggio o los hermanos Van Eyck o el mismo Rembrandt, Leonardo, un maestro universal. Él deja un aporte y una marca para las artes universales, contribuyó bastante para la evolución de la humanidad en el sentido de las artes, ¿no? Claro, una inspiración tremenda y con ganas de producir más y de recibir este legado, ¿no? Una responsabilidad muy grande que nos deja a nosotros los jóvenes, porque nos dejó una marca muy alta, ¿no?
Muchas gracias, maestro Alex Astoque, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y venimos con un nuevo invitado en este especial sobre Gabo, nuestro Nobel Universal. Diez años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Un nuevo invitado para esta serie sobre Gabriel García Márquez en Congreso y Sociedad. Ricardo Toledo es un artista teórico, profesor de tiempo completo de arte latinoamericano contemporáneo y maestro en arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, Ricardo Toledo, a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cuál es el legado de García Márquez al arte pictórico latinoamericano y al arte pictórico mundial? Gabriel García Márquez es un hombre universal en el sentido de que, más que expresar el arte de América Latina, expresa lo que América Latina con su arte tiene que decir sobre el mundo. Lo universal de García Márquez es que ha convertido el lenguaje de nuestro pueblo, el espacio de nuestro pueblo, la arquitectura de nuestro pueblo en bases universales para entender las grandes preguntas que tenemos sobre la vida, sobre el espacio, sobre el amor, sobre la muerte, sobre la pobreza. Y no fue un escritor que se quedó hablando de los problemas de América Latina, sino los de la humanidad, como se ven desde América Latina. ¿Qué artistas reconocidos en América Latina han inspirado su obra en la gran realización en tantos escenarios del arte de Gabriel García Márquez? Especialmente tengo en mente un artista boliviano que es Raúl Lara, que tiene unas menciones permanentes que nos dejan conocer cómo Gabo le pertenecía a todo el continente, no le pertenecía a Colombia únicamente, en la medida en que Colombia es un pedazo de América Latina. Menciones a una referencia muy universal que he encontrado en varios artistas es la Cándida Heréndida, la he encontrado también en una artista japonesa, Miwa Yanagi, y de hecho también la he encontrado aquí en una relación que han tenido varios artistas nuestros, pero particularmente alguien como Saturnino Ramírez, que hizo una serie importante sobre los cuentos de Gabriel García Márquez, y especialmente igualmente un grabado sobre el cuento de En este pueblo no hay ladrones, en el que hace un retrato de Gabo junto a un autorretrato suyo. Que propone una dimensión espiritualizada del mundo que pues algunos la han querido entender como realismo mágico. No sé si el término logre describir todo lo que es Gabriel García Márquez, porque es un término que de pronto se ha cerrado a una referencia de pronto de consumo cultural. Siento que es mucho más grande que el realismo mágico, es la invención de un mundo posible en el cual podemos entender este mundo político. Los críticos han definido la obra literaria de García Márquez como una seductora mezcla de fantasía y crudeza. ¿Usted cómo la calificaría? Anoche escuchaba una referencia a Gabriel García Márquez, una respuesta que él daba cuando un reportaje en el diario El Tiempo decía que había un Gabo escritor y un Gabo político, y él decía: no me partan en dos, soy uno solo. En esa medida encuentro que el ciudadano y el político expresaban la misma cuestión. El político hacía obras de arte y el ciudadano se expresaba con el arte. ¿Cómo lo hacía? La producción de un espacio posible en el cual podemos criticar este mundo. La fantasía es una herramienta política desde que somos niños hasta que morimos, porque el primer requisito para cambiar el mundo es que podamos imaginarlo distinto. Técnicamente es un realista García Márquez en la presentación de lo verdadero y de lo irreal.
Es realismo en el sentido en el que el arte puede ser un laboratorio de libertad. García Márquez cogió la realidad y la llevó para un mundo, un universo en el cual podía ser analizada de manera más crítica. En ese universo pudimos entender mejor qué pasó con la masacre de las bananeras, qué pasó con los pensionados a los que no les llegaba su pensión, qué pasó con la corrupción, qué pasó con las mentiras institucionales. Así que esa mezcla de realidad y fantasía no era un camino de evasión de la realidad, sino era un lugar de llevar a la realidad a un mundo donde podía vérsela de manera más crítica. Podríamos decir, a partir de la obra de García Márquez, ahora que ya ha viajado a la eternidad, que ya no está Macondo entendida como la expresión de Latinoamérica condenada a 100 años de soledad. Macondo siempre ha estado. A mí me parece que con mucha humildad Gabriel García Márquez planteaba al decir que 100 años de soledad era un vallenato largo. Es entender que esa visión estaba ahí. Lo que él hizo fue pararse al frente y saberla decir, saberla armar, comprenderla y darle una forma con su genialidad y su capacidad de gran escritor. Pero fue tomar una fuerza, canalizarla, que estaba en todos nosotros, y por eso cuando vemos a García Márquez lo que decimos es que parece que lo hubiéramos escrito todos nosotros. Despertó entre los artistas García Márquez una nueva estética, una nueva forma narrativa y visual. Completamente porque nos hizo entender que si algo que puede definir a todas las artes, a todas, no solo a la literatura, es la posibilidad de inventar mundos posibles. Y con una gran autoridad, América Latina creyó en esa capacidad de inventar el mundo, y llegó un momento en que supimos que teníamos algo que decir, ya no solamente tratar de construir con las formas que la colonia nos siguió mandando a través de un neocolonialismo, sino que la voz con la que hablamos nosotros tenía algo que construir y había que creerle a ese mundo que estábamos construyendo. ¿Usted marca a García Márquez como un escritor clásico? ¿Será perdurable su obra? Gabriel García Márquez es el gran artista de Colombia, es decir, si en Colombia tuviéramos un panteón como lo tienen los franceses, donde tienen a Víctor Hugo, ese lugar lo ocuparía Gabriel García Márquez, el lugar que para los franceses es Víctor Hugo, para los alemanes es Goethe, para los colombianos es Gabriel García Márquez. Él era un auténtico obrero raso de las letras, nadie como él para aprenderse, para elaborarse, para pulirse. Nunca dejó de trabajar. El arte es un oficio, y yo siento que una lección ética de Gabo hacia todos los artistas es entender que el artista es una persona ordinaria, y en la medida en que se siente muy ordinario logra ser universal, en la medida en que no se cree el cuento de genio, que no se cree el cuento de ser superdotado, precisamente porque logra interpretar a un pueblo completo, porque habla con la voz más ordinaria de ese pueblo. Y en esa medida se exige a sí mismo el trabajo juicioso del obrero o del campesino, desyerbando todo el tiempo, quitando cada ramita, el carpintero lijando su madera, ahí está el escritor puliendo sus palabras, como un obrero. ¿Cómo honrar la memoria de Gabriel García Márquez ahora que ya ha desaparecido? Yo siento que en principio Gabriel García Márquez debe fundar el Panteón Cultural de Colombia, debe ser ese primer gran muerto de la cultura. Siempre hemos pensado cuál sería nuestro Víctor Hugo, cuál sería nuestro Goethe, cuál sería nuestro Cervantes. Cervantes no es nuestro, el nuestro es Gabriel García Márquez. La forma de honrar a Gabriel García Márquez yo creo que es ser como él, ser genuino, no pretender ser lo que uno no es, y ser consecuente, decir la verdad en la cara, que eso le valió a él el exilio, le valió a él la persecución, pero es lo que nos deja a todos nosotros. Hay que respetar a quien dice la verdad en la cara. Muchas gracias, maestro, por su presencia aquí en Congreso de Sociedad. Con todo placer.
El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. Jorge Torres es un artista plástico cuya obra está inspirada definitivamente en el realismo mágico de García Márquez. Bienvenido, maestro Torres, a nuestro programa. Muchas gracias, maestro. ¿Cuál es su primer contacto con la obra de García Márquez? Mira, desde muy niño empecé a sentir toda la parafernalia de mi obra de Gabriel García Márquez, empezando por los hilos, por la magia que ellos tienen en cuanto a mi madre, ¿no? Mi madre era costurera, y los hilos formaban cosas, formaban animales, formaban palomas, me imagino que también mariposas, ¿no? Y en ese mismo momento entendí que había algo que tenía que ver con el realismo mágico en mi obra. Así fue entrando ese mundo de fantasías de Gabo. Un mundo de fantasía, y lo vivo todo el tiempo, ¿no? Yo lo vivo todo el tiempo porque sigo pintando estas máquinas y estos sueños de nuestra tierra, ¿no? Nuestros, ¿no? Son sueños de niño todavía, de infancia, y seguramente en el tiempo cuando empecé a encontrar la obra de García Márquez, por ejemplo, El coronel no tiene quien escriba, ¿no? Y siento que todavía estamos en ese proceso, ¿no? Esperando quien nos escriba, y seguramente el artista sigue esperando también esa gran obra maestra, ¿no? Esa gran musa que llegue, ¿no? Y nunca terminamos de dar por finalizada una obra. ¿Qué impacto produce en el público su obra cuando está la temática de García Márquez allí tan evidente? Pues yo siento que García Márquez puede ser de pronto como una especie de Dalí, pero de las letras, ¿no? Salvador Dalí de las letras, ¿no? Y entonces yo creo que en ese momento se llevan muchas visiones también acerca de lo que es el sueño, la razón, ¿no? Yo creo que es eso lo que transmite la obra, ¿no? Nostalgia, de pronto también memoria, tiempo, olvido, un poco olvido también, ¿no? Como 100 años de soledad también, ¿no? Entonces tiene que ver eso, ¿no? Con esas máquinas que han estado como ausentes, que ya pues han tendido a desaparecer, ¿no? Esa máquina Singer que nos cosió los pantalones a todos, la cual nos dio para comer, para vivir, ¿no? Entonces ha desaparecido. Igual también yo creo eso, ¿no? La historia ya quedando ahí relegada un poco en el olvido, ¿no? ¿Usted cree que la fuerza como fenómeno cultural de García Márquez acerca a los espectadores del mundo a la obra de un colombiano que exponga esa obra inspirada en él? Mira que me han llamado precisamente de muchas partes en este momento que nuestro Gabo desapareció, ¿no? Y me han contado precisamente eso, ¿no? Me han dicho, Jorge, hemos encontrado partes de su obra en la obra de García Márquez, ¿no? Y me han llegado mensajes, ¿no? De condolencia, ¿no? Desde México, amigos, de España, de Perú, ¿no? Con los cuales estoy exponiendo toda mi obra, ¿no? Y me han dicho, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer una gran exposición? ¿Cómo nos unimos para que sea un evento grande y cómo podemos ser parte de ese dolor que tienen ustedes los colombianos, ¿no? Y yo creo que qué bonito, ¿no? Sería un encuentro de todos estos países, ¿no? Con nuestro Gabo, es volver a encontrarnos nuevamente, ¿no? Volver a saber de nosotros. Le ha aportado en definitiva mucho, Gabo, a su obra. Totalmente. Yo creo que tenemos ponentes somos un Macondo todos, ¿no? Las historias de Macondo, ¿no? Y la obra también, ¿no? Nosotros somos espejismo. El artista es realismo mágico total, ¿no? Todo el artista es un sueño. Imagínate pintar algo y con 4 o 5 manchas inmediatamente ya te lleva a otro mundo, ¿no? Te lleva a soñar, a sentir otras cosas. Imagínate todas las posibilidades que tenemos y tú no tienes que comer, pinta ya o frutas, bananos, manzanas, naranjas, los pones ahí con un gran plato. Eso es un realismo mágico, ¿no? Es un realismo mágico, ¿no? Creo que eso es lo que hace la conexión que tengo con la obra de Gabriel García Márquez. Pictóricamente, ¿cuáles son las imágenes, por ejemplo, de 100 años de soledad que más le impactaron, como para trasladar a sus telas?
Yo creo que de pronto no es tanto eso, las imágenes, yo creo que los sentimientos, ¿no? Ahí radican los sentimientos, ¿no? De esa sensación de desazón, de olvido, de nostalgia. Y de pronto también la parte erótica, ¿no? Porque hay una parte fuerte erótica en Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Todo, yo creo que toda la obra, ¿no? En sí, para cualquier artista que pueda mirar, leer, observar, yo creo que inmediatamente nace una obra maestra ahí, ¿no? Usted es un devoto de García Márquez, ¿ha leído sus obras? Sí, me gustó. En mi tiempo, como todo estudiante, empezamos a leer lo normal, ¿no? General, todo, ¿no? Empezamos, incluso mi hijo se llama Santiago, ¿no? Pues debido precisamente a Santiago Nazar, de la obra de Gabriel García Márquez, ¿no? De Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Imagínate la influencia que ha tenido en mi obra, ¿no? Y en mí, ¿no? Cosa que agradezco ahora, ¿no? Y digo, no, qué bueno ser colombiano y qué bueno tener y sentir que teníamos y lo tenemos aún, porque así hay uno, los artistas no mueren, ¿no? Esa obra continúa, perdurará porque los libros no pueden desaparecer, las letras, ¿no? Las obras grandes están ahí, ¿no? Entonces yo creo que estamos trascendiendo y trascendemos nosotros mismos, ¿no? García Márquez es un compañero para todos los artistas, pero es un compañero que se va. Sin embargo, definitivamente, allá en el interior de cada uno de ustedes, ese espíritu de García Márquez sigue allí como fuente de inspiración. Totalmente, más aún. Yo creo que es el momento precisamente de estas grandes crisis, entre comillas, que nacen las grandes obras maestras, ¿no? Acordémonos de Francisco de Goya, los fusilamientos fueron un momento de crisis, la Guernica de Picasso también, momento de crisis. Y esta de pronto es una crisis bonita porque nos deja cosas hermosas, pero que van a hacer cosas mejores aún, ¿no? Aquí nacemos, volvemos a nacer, en el caso mío, vuelvo a recoger los libros, vuelvo a mirarlo otra vez y a mirar esas mariposas amarillas, a mirar todo eso que nos ha regalado, ¿no? ¿Qué homenaje piensa rendirle como artista a nuestro Gabo, a nuestro Nobel inmortal, ahora que ha desaparecido? Mira, a mí me gustaría mucho invitar a los amigos que tengo fuera de Colombia, ¿no? A países como España, México, Perú, Argentina, Venezuela, Brasil, y son amigos que ya me han llamado, que quieren ser parte de una gran exposición. Me encantaría que pudiéramos aquí en el Congreso hacer una gran exposición como un tributo, ¿no? Ellos quieren hacerlo y es que mejor que sea una exposición internacional. Esa sería una forma de aporte, ¿no? para con Gabo. Bueno, muchísimas gracias, maestro Jorge Torres, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.